Uno de los monos que más miedo puede provocar son los mandriles, así que aprendamos de estos singulares primates. Estás en City Animal, tu canal de YouTube donde conocerás de animales, por lo que suscríbete para conocer más del reino animal. Comencemos con el video. El hablar de monos se hace de manera sencilla ya que se engloba a los otros primates no humanos, pero son clasificados por algunos rasgos físicos que los distinguen. La principal es que tienen un hocico, es decir, una proyección de la nariz y los labios. Tienen pequeñas colas, pero no son prensiles, por lo que en este momento, al referirnos a monos, nos enfocaremos a los simios con dichas características. Uno de los más impresionantes y que se distingue del resto son los mandriles. Estos singulares primates habitan en África, pero su extensión está limitada al este del continente en su porción ecuatorial, al sur de Camerún, al oeste de Gabón, la Guinea Ecuatorial y al sureste del Congo, habitando en bosques tropicales en las porciones bajas de las montañas. Principalmente buscan las porciones con una amplia cobertura de árboles. Son considerados monos del viejo mundo, una clasificación biológica por sus rasgos. Como su hocico, sus colas no son prensiles y tienden a ser pequeños. Solo hay una especie de esta actualmente. Son el mono del viejo mundo más grande del mundo, alcanzando una altura de 55 a 95 centímetros. Su cola tan solo mide unos 10 centímetros y pesan de 10 a 37 kilogramos. Son sumamente musculosos, sobre todo los machos. Sus colores en su pelaje tienen una tonalidad verde oliva, mientras en su pecho y garganta es más blanquecino. Su rostral carece de pelo y también su trasero. Tienen cabezas prominentemente grandes, pero su hocico es muy alargado, el cual alberga sus piezas dentales, las cuales destacan enormemente sus colmillos, ya que cuando bostezan o abren sus bocas se ven fácilmente, mostrándose como dos pares de cuchillos que pueden medir 7 centímetros. Tienen un cuerpo compacto, el cual termina en una cola mediana, ya que cuando caminan no toca el suelo, no la pueden alzar como otros primates, y como les dije no es prensil, siendo una adaptación para una vida en el suelo, pero prefieren estar en las copas de los árboles. Esto lo logran con sus extremidades, ya que son sumamente alargadas, sobre todo las delanteras, por lo que al andar, lo cual lo hacen en 4 patas, se ven con una postura con la frente en alto y exponiendo la caja torácica. En sus extremidades cuentan con 5 dígitos, de los cuales uno es oponible, así que en sus pies y manos tienen un pulgar. Son uno de los primates con el dimorfismo sexual más marcado de todos. Los machos adultos tienen en su rostral, para ser más precisos la pirámide nasal, desde la punta hasta debajo de sus ojos, una serie de colores sumamente llamativos de azul y morado en los laterales, y una línea con un rojo brillante muy extenso, sumado a que la piel de esta región está más hinchada por sus almohadillas rostrales. Su trasero tiene estos mismos colores, siendo un desconocimiento del por qué se presenta solamente en este simio. De hecho, es el único mamífero que tiene la piel de este color, además de contar con una melena más grande, mientras que las hembras tienen colores un tanto más apagados, sumado que son más pequeñas. Son animales ampliamente sociales, formando grupos que se rigen por su estrato social dominado por un macho alfa, el cual cuida a un grupo de hembras y a sus crías, que puede ser tan extenso que en una familia puede haber 50 individuos. Obvio, mientras más grande sea este, menor estabilidad tiene para mantener a todos los integrantes, siendo sumamente agresivos con otros grupos. Esto entre los machos que tienden a ser solitarios e intentan atraer y robarles algunas hembras. Son animales diurnos, donde se desplazan principalmente para encontrar alimento y pueden moverse en el suelo o en los árboles, donde escalan sumamente bien. Mientras están quietos se les puede ver en actividades propias del grupo, como acicalamiento, donde a un congénere le buscan parásitos con sus dedos y se los comen. Esto les ayuda para 2 cosas principalmente: quitarse los invertebrados que les causan molestias y crear un vínculo especial entre cada uno. Normalmente el macho es quien recibe el acicalamiento y rara vez él efectúa esta actividad con sus hembras. En las noches ocupan los árboles para dormir, donde se suben a ellos y mientras mayor rango tengan, más alto en las copas se posicionarán. Como puedes intuir, el macho es quien más alto duerme. Son animales que sus familias llegan a dominar un territorio de 500 kilómetros cuadrados. No pueden vigilar toda la extensión y en ocasiones se intercala con la de otra familia, sobre todo cuando hay muchos recursos alimenticios en ellas. Los machos tienen la función de ahuyentar a la mayoría de los rivales y a proteger al grupo de algún peligro, pero no subestimen a las hembras. Cuando se sienten en peligro, por lo general intentarán disuadir al agresor con golpes al suelo y mostrando sus enormes colmillos. Si esto no funciona, procederán a morder, arañar y a golpear. Son sumamente fuertes y ágiles. A veces no es necesario que agredan, ya que el color de su rostral es suficiente para intimidar por el aposematismo.
que se refleja en que los colores brillantes significan peligro. En este caso no es una pantalla, sino una realidad. Pueden acabar con la vida de una persona adulta con facilidad, por lo que son extremadamente peligrosos, sobre todo los machos. Son sumamente comunicativos, hacen una serie de sonidos para indicar diferentes eventos, además de que efectúan gesticulaciones y movimientos con su cuerpo, por lo que sus principales sentidos son el oído y primordialmente es la visión. Esto les ayuda a saber qué ocurre en su entorno. El olfato les ayuda a saber si su alimento está en un proceso de descomposición y el tacto es fundamental para ellos, por lo que sus sentidos y su interpretación de sus cerebros es muy similar a la que tenemos nosotros, los seres humanos. Son animales omnívoros, es decir, consumen una amplia variedad de alimentos de origen animal y vegetal. Principalmente tienen una dieta herbívora, ya que buscan frutas, semillas, raíces, hongos, aunque estos no son plantas y demás, los cuales son buscados en los diferentes árboles, pero tienen una limitante, ya que muchos se producen de forma cíclica, por lo que son temporales, pero también pueden capturar y comer serpientes, insectos y pequeños mamíferos, los cuales van recolectando mientras están en el suelo o en los árboles. Son animales no estacionales, pero el pico máximo de reproducción ocurre de julio a octubre. Son poligínicos, donde un macho domina un harem y es él el que se reproduce con las hembras de su grupo. Cuando entran en celo, a las hembras se les ponen las nalgas rojas y aumenta de tamaño, siendo un indicativo primordial para indicar ese evento como una señal visual, aunque también comenzarán a efectuar sonidos y a producir feromonas para indicarlo de forma sonora y olfativa. Esto puede atraer a otros machos que forman grupos de solteros o solitarios e intentarán atraer a las hembras que no les pertenecen. Ese momento es donde mayor estrés y peleas hay entre el macho alfa, ya que tendrá que ahuyentar a varios galanes. Cuando lo logra, ocurrirá la cópula y tendrá que seguir cuidando a su grupo. Las hembras se pueden reproducir una vez cada 2 años. Tienen una gestación de 6 meses, se quedan en el grupo y darán a luz en los árboles o rara vez en el suelo, dando a luz una sola cría, el cual tiene sus sentidos activos y tiene la capacidad de sujetarse del cuerpo para ser cargado los primeros días. La madre es la que más invierte en sus cuidados, pero el padre puede cargarlos eventualmente, y con su presencia incentiva que otros no se acerquen, ya que si es vencido, el nuevo macho matará a todas las crías que no sean suyas. Conforme crecen, tendrán más actividad con otros familiares como ser cargados, limpiados y que jueguen con ellos. Tienen una lactancia aproximada de 3 a 5 meses, para comenzar a moverse para consumir alimento. Ya que hayan crecido, si son hembras, permanecerán en el mismo grupo, habiendo endogamia, mientras que los machos a los 6 años, cuando están entrando a la madurez sexual, son expulsados por el padre al considerarlos una competencia. Su promedio de vida en estado silvestre es de 30 años, son animales longevos y los grupos les proporcionan una protección esencial, pero son buscados por los leopardos, algunas serpientes grandes y por las personas, pero cuando te metes con uno todo el barrio lo respalda. Su expectativa en cautiverio llega a 40 años, esto es por los cuidados que se les da y la eliminación de la competencia con los grupos. En los zoológicos son muy queridos, ya que todo el tiempo se están moviendo y eso les gusta a los visitantes, además de ser muy coloridos y grandes. Una combinación perfecta para encantar a la gente. Se encuentran bajo el estado de vulnerable. No es el primate con el peor estado de conservación, pero ha disminuido su población en gran medida. Los principales motivos son la deforestación. Al ser muy dependientes de los árboles, al talar de forma indiscriminada, provoca que se fragmente, no puedan desplazarse y no encuentren alimento. Además son cazados ya que se busca para consumo y algunas partes y órganos para rituales mágicos. Aún con estos ha tenido éxito con los especímenes en cautiverio, ya que algunos se están volviendo a integrar a su hábitat. Algo a considerar es que pueden transmitir una gran cantidad de enfermedades bacterianas y víricas principalmente a las personas, donde su contagio también puede ser a la inversa. Su rol es la de ser un diseminador de semillas, además de un controlador de algunas especies y sirve de alimento para otras. Para el ecoturismo y los zoológicos son magníficos, ya que a la gente les gusta mucho por su cara de color azul con rojo, pero son hábiles para robar cosas a los visitantes. Un animal que si te topas con él es mejor tirarse al piso y hacerse bolita. No por nada su cara refleja un peligro real. Esos son los mandriles. Si te gustó el video, en esta parte podrás conocer sobre los gorilas. Aquí aparecerá nuestro último contenido publicado. Suscríbete para que aprendas más de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás juegos fantásticos. Nos vemos en un próximo video.